Este es el podcast de la Congregación Shema Israel, Miami y Deerfield Beach. Presentando la parashá de la semana por el rabino Aviner. Parashat Korach es la parashat número 38 del grupo de parashot que nosotros estudiamos durante todo el año. Ayer, la porción paralela de la Torah y de la parashat de la Haftarah, una porción paralela, me refiero al Brit Hadashah, en la que, entre otros detalles, pues leímos en Juan capítulo 9 y 10, porción que habla de la cura de un ciego de nacimiento, un ciego adulto de nacimiento, es decir, un hombre completo que nació ciego y que terminó recibiendo la cura completa, perfecta, que le proporcionó Yeshua, escupiendo en el suelo, haciendo lodo, pasándole, flotándole sobre sus ojos y enviándole al estanque de, en español, Siloé, en hebreo, Shaluach. Shaluach tiene que ver con el verbo lishloach. También es una palabra primo hermana del mismo origen y con la misma raíz de shlechim o sheliach, que es traducida también como apóstol, como emisario, como enviado. Es decir, que el pozo del que, digamos así en términos generales, del enviado. Y Yeshua, como un enviado de parte del Eterno, le manda, le envía al ciego de nacimiento que termina recobrando su vista. Y estuvimos, entre otros detalles, que todo eso que pasó con aquel ciego que estaba en el camino y que Yeshua pasa por allí, lo ve, lo sana de esa manera muy especial. Todo eso sucedió en un Shabbat para disgusto de la secta de los fariseos, para descontento de los fariseos. Es decir, que en Shabbat Hashem nos quiere sanar. No va a postergar para el domingo ni el lunes lo que Él puede hacer hoy. Ajá. Y yo tengo conexiones entre la porción del Brit Hadashah o de las escrituras mesiánicas con el texto de la Torah. Y es que Hashem se ha propuesto a sanarnos. La gente desconoce hoy día un asunto, una realidad que era popular en tiempos de Yeshua, y es que el pueblo de Israel necesitaba urgente de un Mesías. Había una gran expectativa mesiánica. Recuerden que el dominio romano del tiempo de Yeshua era exactamente el principio del último de los dominios extranjeros sobre Israel. Es decir, que en el gráfico de la visión de Daniel, en el que vio una gran estatua, cabeza de oro, pechos de plata, bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro, que representaban este último, los dominios de los dominios desde
babilonio, medo, persia, griego y romano. Este último era el que estaban viviendo en tiempos de Yeshua. Ya habían sufrido el dominio extranjero de algunas naciones, algunos imperios. Y el fervor mesiánico, de la expectativa mesiánica, estaba en lo máximo. El termómetro espiritual del pueblo acusaba la necesidad urgente de un redentor, de un Goel, de un Mashiach, de un enviado, del ungido de Hashem, del Mesías. Así que esta es una de las grandes señales de que Yeshua también, de señales mesiánicas de Yeshua, de que Él era el Mesías. Él vino en el tiempo en que se necesitaba un Mesías. Hoy día, y hasta porque el Mesías tenía que venir 2 veces, nosotros ya estamos viviendo tiempos en el que Israel necesita urgente de un Mesías. Como en la primera aparición de Yeshua hubieron otros que aparecieron como Mesías, que al todo llegaron a ser más de 50, siendo que 10 fueron muy populares. Hemos hablado aquí una vez de ellos, de cada uno de ellos, de cómo enfrentó Israel y creyó en estos hombres y fue defraudado, no trajo ninguna paz. Y fueron hombres eruditos, hombres llenos de sabiduría y hombres de un carácter tzadikim, justos. No eran cualquier persona. Entonces, la conexión entre las escrituras mesiánicas y la Parashat es que en la Parashat Korah nosotros encontramos hombres que padecen de una situación espiritual de enfermedad grave. ¿Por qué? Porque hay una escala genealógica en la parashá que ustedes estudiaron, de que Korah según la tradición, le correspondía a él más poderes que a los que recibieron poderes y autoridades sobre el pueblo de Israel. No más que Aarón ni Moshe, pero seguido de Aarón y Moshe, le correspondía a él. Pero él no fue tomado en cuenta, sino otros. Entonces esto le quitó un poco el sueño a Korah y él no podía dormir, afligido por falta de humildad, de que Hashem pudiera elegir otras personas menos indicadas en el orden genealógico que él, y él no ser tomado en cuenta para que los puestos de liderazgo. Entonces, esto parece que se convirtió en una enfermedad y una ceguera, al punto que Korah llegó a decirle a Moshe en su discusión con Moshe, de que vosotros, Moshe y Aarón, nos habéis sacado de una tierra que emana leche y miel. Y hablar esto de Egipto es una ceguera espiritual completa, ¿no? Por otro lado, él sigue diciendo, para matarnos en este desierto. Yo no estoy seguro, pero creo que como él ya había oído la sentencia de que aquella generación de él se iba a morir antes de que entrara el pueblo en la tierra de Canaán, entonces él sabía que él estaba destinado a la muerte.
el hecho de caer en el desierto, morir antes de posesionarse la tierra, no representa, en mi modo de ver, un juicio como de perdición, simplemente privado de privilegios de ir a vivir en la tierra prometida. Aquella generación quedó privada de este privilegio, porque Moshe también quedó privado de este privilegio. Pero eso no era un destino eterno. Esta gente que estuviera perdida, no, nada tenía que ver con esto. Sino que Hashem quería llevar a tierra de Israel o a la tierra de la promisión que antes llamaba Canaán, gente sana. Entonces es necesario sanarlos de aquella mentalidad de esclavos para introducirlos a la tierra de la promisión. Es decir, que una generación descendiente de generaciones de esclavos pensaba como esclavo, actuaba como esclavo, reaccionaba como esclavo, porque toda su vida fue esclavo. No podía más que pensar como esclavo y actuar como esclavo. Entonces, como no se permitieron cambios en sus vidas, Hashem dijo, no, vamos a retrasar el viaje 40 años y así damos tiempo de que ellos se mueran naturalmente. Y los hijos, como no han sido esclavizados porque eran niños cuando salieron de Egipto, eso va a ser más fácil trabajar con ellos y los llevamos a la tierra de Canaán. Y de hecho, solo Yehoshua y Caleb de la generación de Korah entraron en la tierra de Canaán. Entonces, creo que el Eterno quiere hablar con nosotros acerca de la necesidad de ser sanados. Y creo que también nos quiere decir que en Shabbat Él está dispuesto también a sanarnos. Y estoy convencido de que no hay medicina mejor para sanarnos si estamos enfermos, si traemos alguna cosa de la vida anterior. No hay medicina mejor que la Torá. Someternos a la Torá entonces representa sanidad. Quiero recordarles que nosotros, o la mayoría de nosotros, si no son todos, han tenido la experiencia de que han sufrido, han padecido, han tenido una historia triste y de humillaciones que aunque no esta generación no la haya vivido directamente, pero esta generación es producto de una generación que fue perseguida, fue burlada, fue sacrificada, fue expuesta a un cambio, a dejar la Torá y meterse en caminos de la idolatría. Bueno, estoy tratando de recordarles las experiencias de nuestros ancestros en la Inquisición. Entonces, venimos a nuestras raíces, me perdones, no quiero ofender a nadie, algo enfermos. Así que no se me va a ofender porque voy a recordarles de que hace 2000 años, Yeshua, HaMashiach, Melech Israel, estuvo enfocado en la región de Galilea y Jerusalén con su ministerio. Después a los 30 años salió de la ciudad de Nazaret, que él no era de allí, aunque fue tenido como nazareno, él era de Betlehem. Pero después de algún tiempo y de lograr mucha popularidad y de muchos milagros en Galilea, él regresa, según Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20.
Él regresa a Nazaret, donde fue criado, y se va a la sinagoga donde él iba durante 30 años. Es decir, desde su bar mitzvah era contado en la sinagoga de Nazaret como parte del minyan, del quórum mínimo para el servicio de Torah y de Amidah, que ya se hacía en aquel tiempo, y el de Amidah, por ejemplo, desde tiempos de Esdras y Nehemías, si estamos hablando de muchísimos años, de siglos antes de Yeshua, él era contado como parte del minyan. Lucas dice que él se fue a la sinagoga de Nazaret. ¿Cómo solía ser? Como solía ser no solo quiere decir que él iba todos los sábados. Quiere decir que cuando él vivía allí, antes de ir a vivir en Galilea, él siempre congregaba en aquella sinagoga, y ahora viene a Nazaret y la sorpresa. Llegó el que en Galilea anda haciendo milagros y reuniendo multitudes, y le dieron la oportunidad porque tenía un buen concepto, la gente lo conocía, buena familia, está de regreso, congregó aquí muchos años y hemos sabido cosas muy hermosas que está haciendo allá por Galilea, por alrededor de Tiberias. Entonces le dieron la oportunidad, y dada la providencia, la haftará que le dieron para leer, era la de Isaías 61, en la que él comienza a leer y dice: Ruach Adonai Elai, el espíritu de Hashem está sobre mí. Parece coincidencia, pero no era una providencia del Eterno, porque Adonai me ha ungido, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos. Diga conmigo, los afligidos. A vendar los quebrantados de corazón. Dice, los quebrantados de corazón. Diga conmigo. Ya van dos. Proclamar libertad a los cautivos. Diga, hable conmigo. Los cautivos. Ya van tres. Y a poner en libertad a los prisioneros. Los prisioneros, diga conmigo. Para proclamar el año favorable de Adonai, el día de salvación de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, diga conmigo, los que lloran, para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu afligido, y serán llamados varones de justicia, plantío de Adonai el glorioso. Esa era la situación emocional, espiritual. La salud de ellos estaban tan afectada que el profeta, siglos antes, había profetizado de aquella generación el estado de ánimo de ella. Y si el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba en esta Matzav Ruach, en esta condición espiritual, ¿cómo cree que nos ha levantado Hashem de escombros de muchas generaciones? ¿Y cómo cree que se está dando el proceso de Ezequiel 37, desde huesos secos a un gran ejército, como dice el profeta? ¿Cómo cree que se encuentra la generación que está viniendo a sus raíces, a las raíces de su fe, a las raíces de su familia, de su sangre? Ellos insistían todavía en perseverar en el judaísmo a pesar de todos los dominios imperiales que se habían levantado contra ellos. La generación Binei Anosim, o la generación de los que están volviendo a sus
raíces, experimentó situaciones peores que esta, por cuanto tuvieron que renunciar la Torá, el judaísmo, identificarse con un cristianismo barato, un cristianismo pagano en extremo, como el judaísmo de 1492, por ahí más o menos. Entonces, nuestro pueblo más se ha distanciado, más se ha enfermado. Y solo hay una manera. Korah tenía un pasado que le hacía difícil aceptar las cosas nuevas que Hashem había y las decisiones que Hashem había tomado con relación al liderazgo del pueblo de Israel. Y a veces las congregaciones judío-mesiánicas enfrentan dificultades tan grandes. Y yo me entristezco cuando veo noticias de uno y de otra parte, y ya las he visto también de cerca, cuando por falta de dejarse sanar, dejarse curar de parte del Eterno, gente con buena intención viene a sus raíces, vuelve, y a veces causan tantos daños. Acabamos de leer acerca de Korah, que los 250 hombres que estuvieron con él eran hombres distinguidos, gente inteligente, gente de buena fama y de buena reputación, consejeros, escogidos, hombres de reputación, jefes de la asamblea. No fue hombres ignorantes, fueron hombres de prestigio que se atrevieron a levantar contra Moshe. Si fueran hombres ignorantes, si fueran hombres sin ningún liderazgo, diríamos, no pararles atención, pero ellos causaron tantos daños, y no solamente a ellos propios, porque si nosotros nos enfocamos bien en nuestra parashat, primero Korah, Natam y Aviram, 3. Primero Korah, después Korah, Natam y Aviram. Vea cómo se va aumentando. Después 250. Después 14.700. Y estos 250 afectados por la ambición o la enfermedad de Korah, ellos se fueron a presentar delante de Hashem. Reclamaron el puesto de Aarón, y Moshe les propuso, vamos, cada uno un incensario en la mano, y vamos a presentarnos delante de Hashem, y el que Hashem elija, este será. Y ellos lo aceptaron, eran buenos políticos, eran valientes, eran capaces de enfrentarse a Moshe y a Aarón. Y la tierra se abrió y ellos descendieron vivos al Seol con todas sus familias y con todas sus pertenencias. Moshe y Aarón no eran hombres perfectos. Moshe y Aarón daban que hablar. Hacían cosas que, aunque Hashem lo permitía, pero eran para probar que eran humanos. Y sin embargo, eran las personas que Hashem había elegido. Hashem eligió a Moshe
y le permitió estudiar en la escuela de Faraón 40 años. Luego le lleva al desierto para una escuela especial donde termina teniendo su encuentro con Hashem después que le quita toda esa carga de orgullo que le encontró en Egipto. Él se humilla y recibe el llamado de Hashem. Regresa a Egipto y se enfrenta a Faraón sabiendo que lo peligroso que podría ser, pero no había sido él quien había elegido esto. Más bien, los que conocemos la historia sabemos que él nunca quiso esto. Estos 250 hombres lo que hicieron fue causar un perjuicio a toda su familia. Luego, en el día siguiente de que la tierra se había abierto y se había tragado a todos los 250 hombres con toda su familia, entonces ellos comenzaron a murmurar contra Moisés. Moisés, tú eres el culpable de todo lo que está pasando aquí. No sé por qué la gente gusta de buscar los culpables, ¿no? Siempre se equivocan. Ahí Hashem dijo, aquí se acabó Moshe. Sal de cerca de ellos, tú y Aarón, que yo voy a destruir toda esa comunidad. Y si Moshe no hubiera orado y Aarón no se hubiera expuesto y se metió allá donde estaba la mortandad con un incensario ofreciendo expiación por el pueblo y exponiéndose a morir también, la mortandad no se había terminado y no se habría muerto solamente 14,700 personas. Vea lo que si usted no sabía cuánto daño puede causar un tomate podrido dentro de una caja, vaya sabiendo. Un solo Korah llevó a 14,700 más 250. Y estamos hablando de todas esas familias, cerca de 15,000 personas. Él consiguió afectar y morir. Nuestra parashá no habla solo de esto, desde luego. Habla de algunos temas muy importantes, muy interesantes. Yo quiero recordarles que nosotros somos más o menos entre 12 y 9 generaciones desde la Inquisición. Esta generación aquí era una generación que venía de Egipto. Creo que el Eterno quiere sanar, porque si no, no enviaría un Mesías queriendo sanar. El Espíritu del Señor está sobre mí para sanar, quebrantado de corazón, afligidos, presos, todo esto. O sea que cuando volvemos a nuestras raíces, el Eterno quiere hacer una curación, quiere purgar, quiere quitarnos esta mentalidad, hacernos tener la mente del Mashiach. No quiere que llevemos nuestros pensamientos cautivos al Mashiach. Quiere cambiar, quiere dar una vuelta, quiere bajar o subir el switch, quiere desconectarnos con el pasado. Eso es una tarea bastante difícil, pero Él tiene capacidad para hacerlo. Depende que nosotros lo queramos dejar. No, Él quiere sanarnos. Cuando Hashem se propone enviar el Mesías, Él toma el cuidado de dar poderes al Mesías para sanar. Y los rabinos habían previsto esto, que cuando el Mashiach venga iba a hacer esto y esto, sanar a los quebrantados de corazón. Todas estas profecías habían sido enseñadas en las sinagogas antes de que Yeshua viniera. Y cuando Él viene, Él sale sanando a la gente, a los que por lo menos se dejan sanar. Yo creo que el Eterno quiere hacer esta obra en nuestras vidas también, y no permitamos que nos perdamos en este proceso. Los rabinos han luchado mucho con
una situación que se da en nuestra parashá. Y es que en el capítulo 16, versículo 21, dice: apartaos de entre esta congregación para que yo los destruya en un instante. Los rabinos han luchado para entender por qué un hombre logra contagiar 3. Eso no está muy difícil. Y que 3 logran contagiar, así se dice, 250. Y que Hashem a los 250, que eran muy inteligentes, no eran nada sencillo, prestigiosos ciudadanos de la comunidad judía, de la comunidad de Israel, terminan muriendo. Es un poco más sencillo a entender, pero 14.700 es bastante gente. Entonces los procuraron una explicación por qué el Eterno envía una calamidad tan grande, una mortandad tan grande, y que si Aarón no se hubiera expuesto en medio de la mortandad, el número de muertos podrían ser mucho más. Se estima que la mortandad fue entre 25 y 40 personas por segundo cuando comenzó la mortandad. Rav Shaul, escribiendo a los Corintios, hablando de ese tema, valga la oportunidad para decir que como rabino pues, le predicaba la Torá, él hace una referencia en Corintios capítulo 10. Él hace una referencia a que el destructor que hubo de parte del Eterno, un destructor en este momento cuando estos 14.700 perecieron. Entonces eso nos da a entender que Hashem allí lo que había enviado y lo que al entendimiento de Rav Shaul, lo que había enviado era un destructor para destruir a los capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Eso nos da a entender que Hashem envió un destructor para destruir a los que se habían parado para murmurar contra Moisés, porque eso aconteció en el día siguiente de la muerte de los 250. Es decir que el pueblo ahora, sintiendo la falta, porque la tierra se abre y se traga a todos vivos y se vuelve a cerrar, y de repente hay 250 hombres de prestigio menos en la sociedad israelí. Entonces el pueblo le vino a reclamar a Moisés: Moisés, toda esa calamidad que hemos pasado, tú eres culpable. Y el pueblo de Israel se hizo esto. Entonces Hashem se propuso destruir a todos. Y repito, si Aarón no se hubiera metido, entonces hubieran muerto no 14.700, sino a lo mejor 30.000, a lo mejor mucho más. Porque lo que Hashem había decidido era acabar con toda la congregación. Entonces ellos se arrepintieron, pues, y como hubo la intervención del sumo sacerdote, ellos fueron libres, pero 14.700 murieron. La cuestión es lo siguiente: ¿por qué 14.700 terminan pagando los platos rotos de los 250? Y hubo un rabino muy famoso
en Rusia hace 100 años atrás, que estuvo analizando el texto bíblico y hoy día él es citado por muchos rabinos modernos como uno de los rabinos que descubrieron la clave en la Torá del por qué los 14.700 terminaron pagando los platos rotos. Yo quiero compartir con ustedes lo que él descubrió. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a sus hombres y a los hombres de Coraj, con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Capítulo 16, versículos del 31 al 36. Y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague también. Salió también fuego del Eterno y consumió a 250 hombres que ofrecían incienso. Esa fue la primera calamidad que hubo. Bueno, ya del versículo 44 nos dice: y el Eterno habló a Moshe y dijo: apártese de medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Voy a querer hablar un poquito con ustedes sobre la palabra hebrea que traduce apártense de en medio de esta congregación. Y Moshe le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él y tráelo antes entonces pronto a la congregación y haz expiación por ello, porque la ira ha salido de parte del Eterno. La plaga ha comenzado. Aarón tomó el incensario, como Moshe le había dicho, mientras está muriendo gente, de que llegó a 14.700. Y corrió hacia el medio de la asamblea, pues vio que la plaga ya había empezado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Entonces se colocó entre los que ya se habían muerto y los que aún estaban vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coraj. Es decir, que estos 14.700 fue solamente los que murieron a causa de la murmuración. O sea, un día acontece la tierra se abre y se lleva a 250 personas. En el otro día, ya pasado el susto, la gente viene a la oficina de Moshe para reclamarle, ¿no? Reclamarle: vea, toda esa calamidad la debemos a ti, tú eres el causante. Y comenzaron entre ellos, y esto no le gustó a Hashem. Primero, no era justo porque no fue él que principió. Segundo, no era justo porque él no eligió estar donde estaba, ni Aarón. Tercero, no era justo porque fueron los 250 que se habían dejado enfermar de Korah, Nadab y Abiram. Entonces, 14.000 sin contar los que murieron. La palabra clave para entender la muerte de más de 14.700 personas a causa de la rebelión de tan solo 250 hombres está aquí. En el texto bíblico dice: Itbadlu mitoch aeda azot, y aparece como apártense la traducción, pero la traducción más exacta para esto, y les voy a mostrar por qué, sería diferenciense. No sé si esta palabra está correcta, diferenciarse, ¿no? De en medio de esta congregación. No es solo apartar, ser definitivamente diferente de esta congregación. No sé si usted se acuerda de una palabra, le avdil ben, separar o diferenciar entre.
hacer la diferencia entre, en el Havdalah, en el ritual del Havdalah, en el que nosotros encendemos la última luz del Shabbat. Havdalah quiere decir diferencia, hacer la diferencia. Leavdil, ben, es diferenciar entre una cosa y otra. ¿Entre qué en el Havdalah? Entre el Shabbat y los días comunes, entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo común o lo profano. Entonces, vea que esta palabra en hebreo todo funciona con raíz. La raíz del verbo leavdil es la misma raíz del verbo leit badel mi, o sea, diferenciarse de. Diga conmigo, diferente. Ahora diga conmigo, indiferente. Es donde yo quiero llegar, y es donde llegó ese rabino de hace 100 años aproximadamente. Es decir, muchas veces nosotros prestamos oídos a los que murmuran y somos indiferentes. Ni estamos apoyando, ni estamos en contra. Ni fu, ni fa, como dicen algunos en español. En portugués no sé cómo se dice eso. No sé si tú conoces esa expresión. Ah, sí, el hermano ya dijo ahí en portugués bien rasgado. Ni frío ni caliente. Oh, así que Moisés es el que hizo todas esa atrocidad. Él es el culpable. Sí, él es, no tenga duda. Oh, entonces fue él. Ellos no hicieron mucho para morir. Lo único que Hashem dice de ellos es que apártense de esta congregación porque yo los voy a destruir. En un momento. La única cosa fue que ellos no se diferenciaron. Ellos no hicieron diferente. Ellos no se apartaron, no hicieron la diferencia. No hace mucho, una persona se acerca a otra para hablar mal del liderazgo de una congregación. Y la otra persona dice, usted me viene a hablar mal de toda esa gente. Usted no tiene temor de Hashem. Esto es no portarse indiferente. Es decir, así ha sido. Wow, tremendo. No hace nada. Pero el hecho de haberse mostrado indiferente le dio fuerza a los demás y se contaminó. No hace mucho, yo estuve explicando en la congregación en Miami sobre reglas de interpretación. Por ejemplo, Yeshua dijo cosas que a nosotros nos parece bastante raros si tomamos muy ligeramente. Por ejemplo, lo que contamina el hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Cosas así que Yeshua habló, que no son de interpretación literal, porque si la vamos a interpretar literalmente, pues está mal. Sabemos que lo que entra sí contamina, pero si él está queriendo decir que hay algo que contamina muchísimo más que lo que entra, cuando sale, entonces hay que interpretarlo bien. De hecho, más de 90%, si no es todo, la escritura del mesiánico, del Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, como lo llaman, no es de interpretación literal, es alegórico, es metafórico. Y cuando Yeshua dice que lo que contamina el hombre no es lo que entra, él está hablando que la diferencia entre la contaminación de lo que sale es tan grande en comparación con lo que entra, que una persona, deja ver si yo explico
Doy una explicación lógica. Si una persona mete la mano sucia en la boca, tal vez se puede enfermar por unos 2 o 3 días y se va a conseguir un virus por ahí que con una medicina baja, una semana está curado, en el peor de los casos. Pero una persona que se contamina con lo que sale de la boca de otro puede morirse. La tierra puede abrir y él muere y no se sana. Puede ir hasta las últimas consecuencias de una rebelión contra Moisés. Y el destructor viene y le mata 14.700, así. Vea que esa contaminación realmente no tiene comparación con la otra. Entonces lo que Yeshua estaba queriendo decir, usted no sabe mucho. ¿Cómo es esto? Lo que realmente contamina no es lo que entra, es lo que sale. Preocúpese con la contaminación de lo que sale más pronto que con de lo que entra. Porque los daños son mucho más grandes en la contaminación de lo que sale. Lo que hizo Korah fue contaminar a la gente. Y luego, aún después de muerto, oiga bien, después de muertos los 250, ellos murieron y dejaron una congregación enferma, contaminada por todo lo que había sucedido, por toda su rebelión. Entonces lo que sale hace mucho más daño, la contaminación que sale, que la contaminación que entra. Entonces, cuando no marcamos la diferencia, ¿por qué nosotros hacemos el servicio de Havdalah? Que tiene, vea, Bet, Dalet y Lamed. Bet, Dalet y Lamed. Las mismas raíces. Cuando usamos esto de Havdalah, cuando usamos Leavdil, cuando usamos este verbo para decir que Hashem hizo diferencia entre el Shabbat y los demás días. Y a propósito, escuché una prédica, parte de una prédica de un pastor del sur de la Florida, un pastor cristiano bien centrado en el domingo su congregación, pero no sé, salió predicando que el Shabbat, Hashem, fue el único día que él puso nombre y hizo separar ese día de todos los demás días. Me impresionó. Pero vea bien, cuando nosotros hacemos el encendido de la luz del Shabbat, es para marcar la diferencia entre un día que está terminando frente a los días que están empezando. De que este es santo y este es un día común. Pues bien, frente a una situación como la de los 250, el pueblo tenía que tomar la decisión de marcar la diferencia. Pero el pueblo fue indiferente. Fue indiferente a todo lo que ellos dijeron. Y aún muertos, ellos estaban reclamando de Moisés. Y lo único que ellos cometieron, ellos no hicieron ninguna rebelión. Ellos no hicieron ningún movimiento pro democracia para elegir un nuevo en contra del gobierno de Moisés. No, ellos no estaban en contra de Aarón, no estaban en contra de que Moisés fuese líder, ni que Aarón fuera el Cohen Magadol. Lo único que ellos estaban era culpándoles de que se murieron a estas personas, 250 personas. Y murmuraron contra Moisés. Y murieron. Entonces, lo que los rabinos han entendido es que ellos murieron no simplemente por murmuración, porque nunca se había muerto tanta gente por murmuración. Ellos murieron porque ellos se portaron indiferente frente a todo lo que había acontecido. Cuando Hashem dijo a Moshe y a Aarón, apártense, lo que le estaba diciendo, Ibadlu, diferénciense, pónganse en posición diferente de todo ese grupo que está murmurando. Pónganse, está hablando con Aarón y Moshe no más. Que marque la diferencia. Que pónganse
en posición diferente de ellos, porque Hashem los va a destruir. Lo que el Eterno quiere es que cuando nosotros nos veamos frente a una situación de murmuración, de crítica, nosotros asumamos una diferencia, una postura en contra. Si no mostramos una postura, si no demostramos, no asumimos una postura en contra, entonces es porque nosotros estamos contaminados también. Si nos portamos indiferente, es como decir así, la diferencia entre diferenciarse y mostrarse indiferente, es decir, el problema de los 14,000 fue la indiferencia que para Hashem constituyó en complicidad. Fueron tomados por el Eterno como cómplice de los 250,000. O sea, si viene alguien y comienza a hablar de usted, ya, yo puedo no hacer nada en contra de usted, pero si yo me porto indiferente, entonces yo soy un cómplice de esta persona. Para el Eterno fue esto lo que aconteció allí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si alguien se acerca donde nosotros y comienza a vomitar, a arrojar toda la basura que tiene dentro, toda su enfermedad de vidas anteriores, de vida anterior, de experiencias anteriores, de generación, lo que uno tiene que hacer es, espera, yo no voy a ganar nada con esto, y yo no estoy de acuerdo con esto. Nosotros, según la Torah, no tenemos derecho ni de hablar mal de las personas que están haciendo mal. Oiga bien, nosotros, si queremos adoptar un estilo de vida según la Torah, no tenemos derecho ni de hablar en contra de quienes están haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque la Torah no nos ha constituido como jueces. Entonces, si una persona está haciendo la cosa completamente mal, sabemos que está en contra, entonces pues deje para que los jueces le juzguen. Nosotros no fuimos puestos sobre juez para ello. Y si solo nosotros lo hemos visto, peor todavía, porque no tenemos derecho de hablar si no hay 2 o 3 testigos. ¿Usted cree que todos los días apedreaban gente en Israel? Tenían que pasar por un proceso tan difícil y los que traían los testimonios eran los primeros a tirar la piedra. ¿Usted gustaría de tirar piedra en una persona y matarlo a pedrazo primero, para después que los demás tiren también sus piedras? Uno hasta desiste y dice, no, ¿para qué me metí en todo eso? ¿Sabe qué? Yo vi, pero no estoy tan seguro. No sé, creo que retiro la denuncia, porque ya sabe que usted va a ser el primero a tirar piedra en la hora del juicio. Si se define que él es el culpable y usted es uno de los testigos, ahora entiende por qué la palabra del Eterno dice así: no dirás falso testimonio, porque un falso testimonio le puede quitar la vida a alguien y el juez no tiene culpa ninguna. Alguien trae un supuesto culpable delante del juez y los testigos falsos dicen, yo lo vi. El juez lo condena y el juez es inocente. Él va a morir y el juez es inocente, porque el juez hizo lo que dice la Torah. Hay 3 testigos que han testificado. Ahora estos testigos le van a pagar caro delante del Eterno. Entonces, la indiferencia de 14,000, la indiferencia del pueblo de Israel, vamos a decir así, la indiferencia, el pueblo todo podría haberse manifestado con Coraj, es decir, Coraj, no hable por nosotros, ¿verdad? Esos conceptos tuyos ahí, estos problemas tuyos emocionales, no hable de nosotros, por nosotros.
no compartimos esto que está diciendo. Lo desanimaba. A los 250 que se levantaba, oiga, señores, así Hashem los apruebe con sus incensarios, vaya sabiendo que nosotros estamos satisfechos con Moisés y Aarón. Al final ellos no fueron los que eligieron estar donde está, fue Hashem que los puso ahí, déjalos ahí. Los desanimaría. El indiferente motiva a los que se levantan. Entonces, por eso fue el castigo. Uno no tiene que estar confundido, no tiene que dejarse confundir, tiene que marcar la diferencia y no ser indiferente. Diga para la persona que está a su lado, no hay que ser indiferente. Es decir, que no tenemos que escuchar barbaridad, decir, y es así, wow. Eso es ser indiferente. Esto fue lo que Hashem quería decirnos.